bendición. Muy bien, vamos a, en esta oportunidad, el mensaje que tenía para allá, lo trajimos para acá. Así que vamos a hablar de la iglesia relevante. Diga conmigo, la iglesia relevante o una iglesia relevante. Vamos a orar y vamos a ir directo a la palabra de Dios en esta oportunidad y entraremos de lleno a la palabra. Señor, dándote gracias, bendito Rey, por esta oportunidad de tu palabra, porque nos hablas, ministras a nuestro corazón, llenas nuestra mente de tu palabra. Transfórmanos a través de ella, Señor, que no sea ideas mías solamente ni interpretación de un hombre, sino que sea aliento del Espíritu para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra, como dice Timoteo, que sea para reprender, para instruir en justicia, Dios, para cada uno de nosotros, para que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, Dios. Damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Amén y amén. Muy bien, amados. Para los que no me conocen, porque hay alguien que nos esté visitando hoy por primera vez, de pronto, alguna visita. Dios les bendiga, un fuerte aplauso por allá atrás. Dios les guarde, les bendiga, a ti también, bendiciones. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Mi nombre es Camilo. Soy uno de los pastores de aquí de la casa. Pastora Mónica está allá atrás, pastora, ahí puedes saludarla. Pastor Oscar está en un tiempo sabático de descanso. Les envía saludos desde la madre patria, vamos, que está en Barcelona. Está teniendo un tiempo especial junto a Pastor Antonio Cruz. Bueno, va a ser un tiempo maravilloso, así que seguimos orando por él. Y aquí seguimos recibiendo instrucción de parte de Dios. Vamos juntos a Hechos capítulo 2, versículos 41 al 47. Y el capítulo 2 del libro de los Hechos, para darles un poco de contexto, nos habla del nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hay una sola iglesia. Uy, no hubo aménes, ¿qué pasó ahí? No sé. ¿Amén? Hay una sola iglesia. Y aquí la vemos, es una iglesia relevante. Diga conmigo, relevante. ¿Qué significa relevante? Bueno, relevante no es que tenga pantallas LED, no quiere decir que se ponga pantalones a la moda como los míos que traigo hoy. Ahora es la moda esta, ¿no? Ancho. Mía y Valentina López me dijeron, Cami, tú necesitas más estar a la moda, más relevante. Entonces me puse... Pero bien, chévere, uno tiene que eso. Pero eso no es la iglesia relevante. La iglesia no es relevante por su música de adoración, no es relevante por donde esté, es relevante porque sirve a Cristo. Es relevante porque está siguiendo el patrón bíblico de lo que es la iglesia de Jesús. Y el capítulo 2 de los Hechos nos habla del nacimiento. Y el nacimiento de la iglesia comienza con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Pentecostés es 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua es que se celebraba una fiesta especial en Jerusalén, cerrando ese ciclo, ese tiempo de festividad, y allí el Espíritu Santo desciende con gran poder sobre 120 creyentes, discípulos de Jesús. Entre ellos estaba María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, de su naturaleza humana, por supuesto. Estaba un grupo ya de personas adorando a Dios, orando, y desciende el Espíritu y empieza los que estaban allí reunidos a hablar en diferentes idiomas. Se revierte lo que sucedió en Babel. Usted sabe la historia de Babel, ¿verdad? Babel representa las obras del maligno en el mundo: confusión, desorden, cada uno echa por su lado, cada uno hace lo que quiere. Eso es Babel. Pero cuando viene el Espíritu Santo, hay orden, hay dirección divina, hay entendimiento, hay unidad. Y por eso el capítulo 2, versículos 41 al 47 cierra esa porción definiendo las claves de la iglesia relevante.
para todos los tiempos, para todos los siglos, independientemente de que tenga relevancia en sus aspectos logísticos de iglesia, lo que sea, donde sea y donde esté, es relevante si sigue el patrón de Hechos capítulo 2 y sobre todo lo que resume en los versículos 41 al 47. Así que si tienes conmigo ahí o también en las pantallas puedes encontrarlo, vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios: así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. De 120, la iglesia se multiplica, triplica y se potencia a 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¡Qué hermosa porción! Vemos aquí un resumen, ¿no lo vimos? Aquí nos habla lo que es la iglesia. Esa iglesia relevante, esa iglesia que no pasa de moda, esa iglesia que aunque pase cielo y tierra, la iglesia no pasará porque está sembrada en su palabra. Esa iglesia que no tiene de pronto luces, no tienen pantallas. Esa iglesia quizás que hace camping los domingos. Amén. Esa iglesia que tocó cambiar. Pero es una iglesia relevante. Eso queremos ser. Relevancia no es popular. No confundamos los términos. Relevante no es popular. Relevante no es que hacemos lo que cada uno piensa. Relevancia nos habla de diferencia. Nos habla de sembrados en la palabra de Dios. Nos habla de hacer una serie de tareas. Como iglesia tenemos varias tareas. Diga conmigo tareas. A veces no nos gustan las tareas, ¿no? A mí no me gustaban las tareas, sinceramente. Yo decía, si yo estudio de lunes a viernes, ¿por qué tengo que tener tareas el fin de semana? Los profesores que están aquí dirán, no, pero es que usted tiene que la disciplina y tal. Bueno, pues entonces a los adultos también póngales tareas en el trabajo y el fin de semana también trabajen, te hagan tareas, ¿sí o no? No, sí, o sea, pero las tareas generan en nosotros sentido de responsabilidad. ¿Cuáles son las responsabilidades que vemos en el texto bíblico? Son para cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de iglesia, amados hermanos, no pensemos en otros, pensemos en nosotros. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos iglesia. Pensamos a veces en iglesia en estructura, en jerarquía, en liderazgo, que todo eso es parte, hay parte de esto en la iglesia, pero no es la iglesia. La iglesia es la suma de las individualidades que en unidad honran a Cristo. Cada uno de nosotros tiene una individualidad, una particularidad. Somos diferentes. Qué bueno eso, ¿sí o no? Que nadie es copia de nadie. Somos diferentes. Cada uno es especial según la obra de Dios. Cada uno tiene una manifestación de la gracia de Dios que podemos poner en práctica en la iglesia, en lo colectivo. Así que hoy podemos resaltar juntos por lo menos 7 características de lo que es la iglesia relevante. De nuevo, que no importa lo que esté sucediendo, que no importa si hay tormenta el viernes y sábado, que no importa que se venga una pandemia, que no importa dónde estemos, en qué lugar estemos sirviendo, siempre seremos relevantes.
Lo primero, para los que apuntan, es lo siguiente: la iglesia relevante recibe el mensaje y se une a la iglesia en obediencia. Amén. Verso 41, así pues los que recibieron su mensaje, Notemos aquí la claridad del texto. Lo primero que dice es los que recibieron su mensaje. Si no recibimos el mensaje, y es ahí donde el enemigo va a plantar la duda siempre, en no recibir el mensaje de la palabra de Dios, en causar discordia. Es ahí el centro del ataque desde Génesis hasta Apocalipsis, según nos lo dice la Escritura. En el jardín del Edén, Eva recibió esa duda. ¿Será que Dios sí es bueno? ¿Será que Dios lo que dijo realmente nos lo está diciendo a nosotros? ¿Y si está siendo sincero Dios con nosotros? Esa fue la duda. Cuando nosotros recibimos su mensaje, obedecemos. ¿Cuál fue la obediencia? Ser bautizados y unirnos a la iglesia. Pero eso sucede cuando recibimos el mensaje. Por lo tanto, debemos tener corazón dispuesto, abierto a lo que está diciendo el Señor en nuestras vidas. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Qué nos está diciendo Dios a través del devocional diario que estamos recibiendo en nuestra iglesia y el que tú haces también de manera particular en tu vida? Debe haber unidad. La razón por la cual nosotros tenemos el devocional en contacto es para que haya unidad. Diga conmigo, unidad. Tú puedes seguir haciendo tus devocionales, tus planes de lectura bíblico, pero añádele el de en contacto, porque nos da unidad. Hay una palabra colectiva que Dios nos está dando a través de este material, que si tú lo lees te dura 2 minutos, solamente leyéndolo. Es algo realmente tan sencillo, pero tan importante que nosotros recibamos el mensaje de Dios a través de lo que nuestro liderazgo, a través de la guía del Espíritu Santo, ha determinado. Mis amados hermanos, la iglesia no es ser parte de un grupo de personas. La iglesia no es un club social, y me temo que por verlo de esa manera, muchas iglesias hoy están decayendo y muchas se están cerrando, porque dejaron de hacer del mensaje de su palabra lo más esencial y lo más importante. Se dedicaron a la ayuda social, a la lucha de clases, a las luchas de cualquier tipo de desigualdades, que sí son importantes, pero no es lo esencial. Lo esencial es la predicación de la palabra de Dios. Recibir el mensaje es lo que te transforma. Los que estamos hoy siendo salvos, como dice el texto, empezamos por recibir el mensaje de su palabra. La palabra es más cortante que cualquier espada de doble filo. Es su palabra la que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Es la palabra la que dirige nuestros pasos. Por lo tanto, debemos permanecer en ella. Recibe la palabra y únete a la iglesia. No te desconectes. Muchos hoy llegaron a las 10 de la mañana al servicio. Oramos que nadie haya llegado al camping. De pronto alguien llegó al camping ahorita. ¿Sabe por qué sucede eso? No es por falta de comunicación, es por falta de atención. Oír el mensaje suena fácil, pero requiere concentración, requiere enfoque, requiere permanencia, requiere estar atento a recibir el mensaje, tan simple como eso. Nosotros, cuando dijimos que íbamos a tener el servicio a las 10 de la mañana en el lugar, lo venimos diciendo desde hace un mes. Esta mañana a las 8 de la mañana, a través de Facebook, que todo el mundo está en Facebook, en Instagram, colocamos que el servicio hoy era a las 12 del día. ¿Por qué? Porque estamos comunicando el mensaje, pero no somos responsables de que la persona escuche el mensaje.
Dios envía palabra cada domingo, cada miércoles. Este miércoles en nuestros altares de a mañana de ayuno, para empezar ese miércoles, mitad de semana, con una palabra maravillosa, el Señor nos habló de coherencia. ¿Y qué es coherencia? Que lo que recibo de la palabra lo ponga en práctica. Es simple, pero profundo. Lo que yo recibo, lo aplico. Eso hace que la iglesia continúe siendo relevante. Amén. Número 1, recibamos el mensaje. Di conmigo, yo recibo el mensaje y me uno en obediencia. Número 2, vamos a seguir con el texto. Ahí no nos vamos a ir de Hechos 2:41 en adelante. Verso 42 dice: la iglesia relevante se mantiene firme en la enseñanza de la palabra y los líderes. Verso 42, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Amén. ¿Por qué dice recibieron el mensaje? Bueno, el mensaje es el mensaje del apóstol Pedro en Pentecostés. Los que se unieron fueron bautizados. Seguramente hay un debate si fueron bautizados ese mismo día. Bautizar 3,000 personas en un día es complejo, pero posible. Pero pudo haber sido un proceso de varios días o semanas donde estos creyentes fueron bautizados. Como fuese, reciben el mensaje de la palabra, pero aquí hay otro mensaje que se dice, y es que había una enseñanza de los apóstoles. Una cosa es recibir la palabra de Dios y otra cosa es recibir la enseñanza de los apóstoles. La palabra en el griego que se dice, que se tradujo, al menos en la Nueva Versión Internacional, como enseñanza o mensaje, dice aquí, reescribieron su mensaje, es la palabra didache. Didache es en el original, en el griego. Didache, de hecho, fue un texto que escribieron en los primeros siglos los creyentes sobre las prácticas y enseñanzas de la iglesia, de logística, del día a día de la iglesia, de los pormenores y los detalles de cómo funciona la iglesia, qué se debe hacer en la congregación. De eso se trata la didache. Así que el verso 41 lo que nos dice, porque ya nos dice del mensaje de la palabra, aquí el verso 41 nos habla de algo, del verso 42, perdón, nos habla de firmeza en una didache o en una enseñanza práctica diaria. Y aquí nos habla de la disposición que tiene la iglesia a tener un orden. Diga conmigo, un orden. La iglesia que es relevante debe mantenerse firme en esa didache, en esa enseñanza práctica, que el liderazgo, que los líderes de la congregación instruyen a la iglesia. Una iglesia en la cual cada uno se mueve independientemente, sin la didache, sin la dirección, sin la enseñanza de los líderes, pues va a generar una serie de dificultades. Ninguno de los apóstoles ni de los pastores actuales de cualquier congregación, no solamente la nuestra, de todas, son perfectos. Los apóstoles cometieron errores. De hecho, la palabra de Dios dice que Pedro cometió un grave error y Pablo lo corrige. Nos dice la palabra de Dios que Pablo estaba cometiendo un gran error y el Señor Jesucristo lo corrige. ¿Se acuerdan del aguijón en la carne de Pablo? ¿Por qué era? ¿Para qué era? Para prevenir que fuese orgulloso. Todos nosotros, todo el que es líder comete errores. Está en una posición de vulnerabilidad. Pero con todo y eso, se mantenían firmes en la enseñanza de estos hombres y mujeres imperfectos. ¿Eso de qué nos habla? De trabajar en unidad. Amén. Nos hablan de seguir las enseñanzas de quienes Dios ha dispuesto para el cuidado de la iglesia. Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, mis amados hermanos. Eso es lo principal. Y lo segundo, en nuestro liderazgo. Así que es de suma importancia esa relevancia a la firmeza en obediencia. Número 3, seguimos. El mismo verso 42.
La iglesia relevante permanece firme, mira que siempre habla de firmeza, firme en la comunión y en la oración. Amén. Aquí vemos un consecutivo para que no nos olvidemos de lo que ya hemos aprendido. Primero, llenura del Espíritu Santo, Hechos 2, primeros versículos del capítulo 2. Luego vemos firmeza en la palabra de Dios, se mantenían firmes en la palabra, recibían la palabra. Y luego en sus líderes, se mantenían firmes en la enseñanza, en la instrucción diaria de sus líderes. Y tercero, en la koinonía, que es el texto traducido aquí el griego original. ¿Qué es koinonía? No aislamiento. Diga conmigo, no aislamiento. Término aislarse significa ser una isla de uno mismo. Aislarme, hacer campo aparte. No me voy a involucrar mucho, no voy a estar muy metido, no voy a ser tan intenso. La palabra nos habla de comunión, koinonía, comunidad. Lo habla también, comer juntos. Partimiento del pan nos habla de comer juntos, sancocho. Si hubiese escrito la palabra de Dios en este tiempo, hubiera dicho en el sancocho. Firme en el sancocho. Usted podría pensar, pero ¿por qué tan firme en el sancocho? ¿Qué tiene que ver el sancocho? Déjame decirte algo. La palabra de Dios y los pactos siempre han estado alrededor de una mesa. Tremendo eso. La Pascua era en una mesa. La cena del Señor en una mesa. La iglesia, lo primero que hacía en sus reuniones en el primer siglo era comer. Cuando tú comes con tus hermanos, hay algo maravilloso que sucede. Hay unidad en familia. Uno de los ataques más sutiles que muchas veces no nos damos cuenta es que las familias ya no comen juntas. ¿Sí o no? No, es que es tan difícil, pastor, organizar los horarios de los muchachos, que el part-time de uno, que la universidad del otro, que la práctica del soccer del otro, y comemos hasta en el carro, o a veces ni comemos, y eso es un peligro espiritual. Cuando comemos juntos, nos solidificamos, hay unidad. Compartimos del mismo plato, compartimos de la misma comida, nos miramos a la cara y comentamos y hablamos. En nuestra casa nos esforzamos, claro, nuestras niñas son chiquitas, es mucho más sencillo, pero hacemos conversaciones, a veces jugamos, muchas veces jugamos. Hoy en la mañana en el desayuno jugábamos. Yo silbaba y adivinando qué canción era la que yo estaba silbando. ¿Sabe qué genera eso en nuestros hijos? Unidad. Con papá y mamá se come junto y se tratan los temas en el hogar. La iglesia come junta. Amén. Esto es maravilloso. Es que el sancocho no es solamente porque le queda rico a la pastora. No es solamente eso, porque queda delicioso. Es que buscamos partir el pan juntos. Y en la oración. La oración es central en la iglesia relevante. La oración no es una sugerencia. Bueno, cuando se reúnan, miren a ver si oren. No, hay que orar. Siempre la oración es vital. Cuando partimos el pan, recordamos la unidad en el Señor. Cuando oramos, estamos dirigiéndonos directamente al Señor. Partir el pan nos habla de comunicarnos unos a otros. Orando nos habla de comunicarnos juntos al Señor. Quiero que veamos algo interesante de estas tres características. Todas son muy simples, muy sencillas. Orar es sencillo. La oración es lo más sencillo que tú puedes hacer. Cuando el Señor Jesús le enseña a sus discípulos a orar, es una oración breve, sencilla, es una oración que no toma conocimiento teológico, sino simplemente lo que hace el Señor es decirnos: cuando se sienten a orar,
díganle a su papá lo que necesitan, pídanle perdón, reconozcan que Él es el único, el creador. Es sencillo, no hay que irse. Cuando el Señor Jesús no le dijo, cuando te pongas a orar, vete al templo, ponte tu ropa más glamurosa, cambia la voz. Hay gente que cambia la voz cuando ora. ¿No ha escuchado eso? Señor, eres ahora. Y no hablan así. A sus hijos no le hablan así. Cuando hables con Dios, ¿tú crees que a Dios lo impresiona todo eso? ¿Sí o no? El Señor cuando dijo, cuando oren, no sean como los hipócritas. Y los hipócritas les encantaba salir a las plazas y poner los speakers. Y empezaban a hacer una cantidad de cosas terribles. Y la gente decía, wow, qué santidad ese hombre. Eso es lo que buscaban. Cuando te pongas a orar, dice el Señor, métase a la puerta, al cuarto, cierre la puerta. Háblale a tu Padre que está en lo secreto, en lo íntimo. Que nadie lo vea, no necesitas, vete al baño. Deja el teléfono por ahí, vete al baño y ora. Señor, gracias, tomo 5 minutos para estar contigo, Padre, te amo tanto. Tú no sabes la diferencia que hace eso en tu vida, en tu salud mental, en tu relación con tus seres amados, porque nos permanecemos firmes en la oración. La oración no es una oración de 5 minutos en la mañana, amén, en nombre de Jesús, amén, que eso parece más la persignación del protestante, y seguimos adelante como si nada pasara. ¿Qué tal si en el camino seguimos hablando? ¿Qué tal si seguimos comentándole al Señor, Señor, sabes que estoy un poco frustrado? Eso es orar. Conversa con el Señor como eres. No lo vas a impresionar. Teológicamente no le vas a decir cosas que el Señor va a decir, wow, yo no sabía eso. Wow, ese conocimiento, Camilo, tuyo del hebreo, del griego. Señor seguramente me diría, Camilo, please, yo te conozco. ¿Por qué no hablas de lo que pasó anoche? ¿Por qué no hablamos de cómo trataste a aquel o a esta situación? Eso es orar. Mis amados, permanezcamos firmes en oración. Amén. Número 5. Número 4. Vamos a avanzar un poco porque si no nos derretimos. Número 4. La iglesia relevante es testigo de obras asombrosas de Dios. No, hermanos, con esas ganas de testigos. Voy a repetirlo porque los cogí fuera de base. La iglesia relevante es testigo de obras asombrosas de Dios. Eso, amén. Verso 43. Todos, diga conmigo, todos estaban asombrados. ¿Sabe qué significa asombrado en el original? Phobos. ¿Usted le suena algo como en español eso? Phobos. Fobia. Fobia en este tiempo tiene una mala connotación. En la antigüedad no tenía esa connotación. Cuando hablamos hoy de fobia, ¿qué hablamos? ¿Qué entendemos por fobia? Miedo, pero un miedo aterrador. No, muchos dicen, yo le tengo fobia a las serpientes. Pastor, ni hable de serpientes porque ya me dio fobia. No hable yo a los ratones. Aquí puede entrar un oso y bien, pero entra un ratón, hermano. Me ven allá colgado del ventilador. Chiquitico, puede ser hasta tierno. No sé, yo veo un ratón terrible. Pero eso no es fobia, eso es temor incontrolable. Phobos en el original es reverencia. Reverencia. Yo no le tengo reverencia a un ratón. Todo lo contrario, le tengo desprecio. No es que pobrecito el ratón, no, pero no quiero, no. O sea, si estoy en una casa y veo un ratón, no quiero tener el ratón en la casa. Que se vaya, que esté en otra casa, no en la mía. Pero eso no es el phobos que nos dice la palabra de Dios. Phobos es, en la Nueva Versión Internacional, son palabras complejas de traducir, por eso ellos dicen asombro.
Bueno, afobos es asombro, pero literalmente no es asombro como tal, sino es un temor reverente. Temor reverente. Una de las cosas que más yo encuentro que le cuesta al incrédulo es ese término temor reverente. La gente no quiere saber que Dios hay que tenerle temor, porque lo equiparan a la fobia que tenemos como les acabo de decir, por un animalito. Pero eso no es el espíritu de esta palabra, sino más bien es ese respeto, esa reverencia que da al ver a Dios obrar en medio de nosotros. Cuando en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también vemos algo que definitivamente es de Dios, la gente decía, un momento, el Señor está acá, cuidado, porque Él está en medio de nosotros. Hagamos una pausa, hagamos un selah, porque Dios está aquí. Y si Dios está aquí, Él está pendiente. Y si está pendiente, está observando. Y si está observando, Él tiene los ojos sobre nuestra vida. Y si Él tiene los ojos sobre nuestra vida, pues debemos caminar de una manera que le agrade. En integridad, en santidad, en reverencia. Lo que nos dice aquí es que las obras asombrosas de Dios tienen un propósito básico y fundamental, mis amados hermanos. Y es que lo reconozcamos a Él. Los milagros no son para nuestro beneficio solamente. Los milagros es para que aumentemos en reverencia. Amén. Para que nuestra reverencia y nuestro asombro por Dios aumente una y otra vez. Mis amados hermanos, ya hablábamos de la oración, del partimiento del pan, de compartir juntos como algo simple, pero aquí nos habla de seriedad. Esto es serio. La iglesia honra al Señor en esa seriedad y reverencia. Número 5, la iglesia relevante es unida, generosa y solidaria. Digamos amén a eso. Verso 44, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. La unidad produce generosidad y solidaridad con los necesitados dentro de la comunidad. Amén. La iglesia relevante no hace caso omiso a las necesidades físicas de la congregación, e inclusive en el tiempo de la iglesia primitiva vendían sus posesiones, entregaban sus posesiones que tuviesen, que no fueran parte vital. No es que se quedaban sin hogar para dárselo a otro, pero si podían vender algo para bendecir a otro, lo hacían, para servir al Señor, sirviendo a su comunidad. No tenemos la práctica de vender algo de pronto que tengamos hoy que nos sobre, pero sí sería muy bueno que empecemos a ver cómo podemos servir a otros con lo que ya tenemos. ¿Cómo podemos servir a otro si tenemos un carro adicional que no estamos usando y un hermano lo requiere? ¿Por qué no lo prestamos? ¿Por qué no usamos lo que tenemos no como propiedad privada, sino como una bendición a los demás? Eso da relevancia, mis amados hermanos. Ser solidarios. Estamos en oración viendo la manera más eficaz para la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Amén. Ayúdenos a orar. Estamos en esos puntos finales ya. Seguramente la próxima semana ya tendremos todo el plan de acción, porque la solidaridad es relevancia de la iglesia. La iglesia no puede hacer caso omiso a la necesidad de su comunidad y de los que están afuera. Ese impacto lo tenía la iglesia de los Hechos y ese impacto lo tiene Iglesia Cristiana Vida Integral. Recordemos que somos administradores, mayordomos, no dueños, mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Número 6, la iglesia relevante tiene una actitud de alegría y alabanza a Dios. Voy a decirlo otra vez, porque yo sé que el sopor del calor
se va haciendo fuerte. La iglesia relevante tiene una actitud de alegría y alabanza a Dios. Eso, aleluya, Señor, gracias. Me asusté. Muy bien. 46, 47. No dejaban de reunirse. Uy, esta gente intensa, todo el tiempo. No dejaban de reunirse. Unánimes. Qué palabra tan linda esa, ¿no? Unánimes. ¿Qué es unánime? Unanimidad. No es solamente unidad, es una sola mente. No había división en la acción, había unidad en el pensamiento. Unánimes en el templo, ni un solo día. Aquí no había excusas para faltar. No había de pronto alguna, bueno, hoy quizás como que a la iglesia le falta aire en el cuarto, más bien voy en otoño porque está como calientico allá. Ni un solo día, de casa en casa. O sea, mira lo que dice acá, en el templo todos los días. Y de casa en casa compartían, no les sobraba, no decían, bueno, ya nos vimos en la iglesia, hermano, ¿y qué? ¿Otra vez en las casas? Sí, en las casas. ¿Qué hacían en la casa? Partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. No había queja, había alabanza. Algunos dicen quejabanza, ¿no? Frustración banza, ¿no? Yo no sé, podemos hacer una cantidad de combinaciones raras ahí. No había queja, no había un espíritu de... había alabanza. ¿Qué pasa cuando hay alabanza? Cambia el ambiente. Cuando empezamos a adorar, por eso empezamos adorando. Empezamos adorando porque sabemos la importancia que tiene. Sin ser lo más importante, porque el texto aquí no lo habla, si hiciéramos esto en jerarquía, la alabanza es uno de los últimos puntos, el punto número 6 de 7 que estamos acá. Pero sí es fundamental cuando alabamos a Dios porque dejamos de pensar en lo que no tenemos, en lo que nos falta, en lo que nos puede causar conflictos, en lo que sí nos une, que es Cristo Jesús. Él es el que causa unidad en la iglesia. La actitud de la iglesia es lo último que se resalta en una iglesia relevante, no es lo primero, ya que la actitud es un resultado de la obra de Cristo en nosotros. ¿Cuál era la actitud? Una actitud de agradecimiento, una actitud de compartir, una actitud de unanimidad, una actitud donde faltaba ahí, ya no había queja, crítica, juicio, sino más bien unidad en alabanza por lo que Dios estaba haciendo. Y eso es clave de la iglesia relevante. Que sigamos unidos en la actitud de alegría. La alegría, mis amados hermanos, no es que todo es felicidad, color de rosas, donde no hay ningún problema. No. La alegría es una actitud que nosotros decidimos tener. Decidamos vivir en alegría y alabemos a Dios. Y por último, la iglesia relevante siempre lo será en su comunidad. Siempre la iglesia será relevante donde esté en su comunidad y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. La clave, mis amados hermanos, es no perder estas 6 características anteriores para ser relevantes en la comunidad. Muchos pensamos que lo principal es estar allá afuera. No, lo principal es hacer bien nuestro trabajo interno para poder hacer el trabajo afuera. Si estamos bien adentro, podemos salir y hacer el trabajo en la comunidad. Hay que trabajar aquí, hay que trabajar en nuestra relevancia y en nuestra unidad, en nuestro trabajo integral aquí en nuestra casa, pero vamos a salir. La iglesia no puede quedarse cerrada, la iglesia tiene que abrir, salir, alcanzar a otros, porque Dios tiene personas allá afuera que Él va a añadir al grupo.
Aquí el texto dice que el que añade es el Señor. Mira que el que hace el trabajo de alcanzar es el Señor. Nosotros salimos, damos la palabra, somos ejemplo, pero el que añade es el Señor a la iglesia. Qué bueno saber que Él añade a la iglesia los que están siendo, y es interesante porque dice, iban siendo salvos. Hemos aprendido en nuestra iglesia que la salvación tiene 3 etapas: pasado, presente y futuro. Vamos en ese camino de salvación. En los que estamos en Cristo estamos caminando hacia el cielo. Y cuando estamos en la iglesia juntos, lo estamos haciendo de manera colectiva, caminando juntos a la presencia de nuestro Señor. Me alegra porque el Señor está añadiendo todos los domingos, todos los fines de semana, todos los miércoles, quienes están siendo salvos. ¿Sabes qué nos habla eso? Que Dios hace su trabajo. ¿Estamos haciendo el nuestro? Esa es la pregunta. ¿Estamos siendo realmente relevantes? ¿Estamos siendo una iglesia que, para repasar juntos, recibimos el mensaje, nos unimos a la iglesia en obediencia, estamos en firmeza en la enseñanza de la palabra de los líderes, en la comunión y oración? ¿Somos relevantes porque realmente somos testigos de obras asombrosas de Dios? ¿Estamos realmente unidos en generosidad y solidaridad? ¿Tenemos una actitud alegre y estamos en alabanza a Dios constante en nuestras vidas, sin importar las circunstancias? Porque esto llevará a una relevancia continua en nuestra comunidad. Si seguimos y si ajustamos estas 6 características, según lo que entiendo en la palabra de Dios, mis amados hermanos, y esto es algo muy serio, seguiremos siendo y aumentaremos nuestra relevancia aquí en nuestra ciudad. Seguiremos siendo relevantes. Lo hemos hecho, como dice nuestro pastor, me gusta mucho la palabra que él usa, medianamente bien. Pero lo podemos hacer muchísimo mejor. Amén. Analicemos estas 6 características individualmente, porque la suma de la individualidad produce unidad en la colectividad. Es como ahorita en el fútbol, que estamos en fútbol, sobre todo porque todavía siguen muchos de nuestros países, y vemos siempre que los equipos que siguen adelante es porque tienen un buen colectivo, un equipo colectivo. Los que tienen 1 o 2 nomás que sobresalen terminan saliendo, pero los que tienen un buen equipo, así no tenga grandes estrellas, llegan lejos. Mire el equipo de Marruecos, un equipo muy bueno colectivamente, es un equipo que va lejos. Mire a Colombia, su estrella Luis Díaz está un poco opacado, pero colectivamente está muy fuerte. James Rodríguez muy suavecito, pero el equipo está bien. España, un equipo muy fuerte colectivamente. Francia, lo mismo. Son equipos que en su colectividad están unidos y logran resultados. Cuanto más la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, si está unida en propósito, visión, seguirá siendo relevante hasta que el Señor venga. La meta de Iglesia Cristiana Vida Integral es ser relevante hasta que el Señor venga. No una generación, no 2 generaciones, no 3 generaciones, hasta que el Señor, si el Señor viene en esta generación, hasta ahí seremos relevantes. Si el Señor viene en 25 generaciones, hasta allá o en las generaciones que vengan, seguiremos relevante para la gloria de Dios. ¿Qué tal si nos unimos en oración por eso? Y le pedimos al Señor, Señor, haznos uno, que podamos seguir adelante. Te invito a que te pongas en pie, que sigamos en actitud de oración en esta hermosa tarde, honrando a nuestro amado Señor. Señor, te damos gracias hoy. Como familia de familia recibimos tu palabra, Dios. Yo necesitaba esa palabra para hacer ajustes en mi vida, Señor. ¿Cuántas veces, Señor, pienso en mí y no pienso en la colectividad? Perdóname, Señor, perdónanos, porque muchas veces pensamos en el bien propio y no en la comunidad.
Si hay una necesidad allá afuera, que nosotros seamos los primeros en buscar cómo estar ahí. Que no empecemos a decir, debería este, debería el otro. No, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo cuando veo una necesidad en mi trabajo, en mi familia? ¿Cómo puedo orar, Señor? ¿Cómo yo puedo ser relevante donde estoy? Que seamos cristianos relevantes en nuestros hogares. Dios, ayúdanos con tu Espíritu. En nuestra iglesia, Señor, que sigamos adelante, que estos 6 puntos y el 7º, que es el resultado, sean vitales para nosotros. En el nombre de Jesús oramos por una iglesia unida, unánime, fortalecida, empoderada por el poder, valga la redundancia, del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras casas. Dios, gracias Padre, gracias Papito, te amamos, te necesitamos. Hoy te necesitamos más que ayer. Hoy cada día te necesitamos más y más. Y contigo, Señor, seguiremos viendo la gloria. Que el Phobos bíblico sea parte de nuestra mente y nuestro corazón. Que caminemos en temor reverente, porque tú estás haciendo cosas realmente asombrosas en medio de nosotros, Señor. Si alguno de mis hermanos hoy ha venido con una necesidad que solamente quizás tú conoces, porque no lo dicen o porque piensan que nadie los va a escuchar, tú, Señor, visita en este momento en la intimidad del corazón. Tú estás en medio de nosotros para hacer una diferencia, para transformar nuestros corazones. Visita cada vida, Señor, contesta oraciones conforme a tu voluntad, y sobre todo que sigamos caminando juntos. Te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestra casa, por nuestra iglesia. Y hoy te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros. Que nuestro Señor Jesús siga siendo nuestro Señor. Y si hay alguno hoy, y te digo a ti, si alguno está hoy en casa y no ha recibido la obra de salvación, dice la palabra de Dios que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Recibimos la gracia por fe, pero la gracia es dada por Dios, y la gracia tiene nombre propio: Jesús de Nazaret. Él se ofreció como sacrificio para el Señor, y en muerte pagó el precio de nosotros, que era morir por nosotros. Nuestros pecados fueron juzgados en la cruz del Calvario, y tenemos vida por la obra de Él. Si ese es tu caso, simplemente dile con nosotros: Señor, te pido que me perdones, limpia mi corazón, sana mis heridas, perdona mis pecados y dame una nueva identidad de hijo tuyo, salvo por gracia, redimido, regenerado y con propósito para servirte, para glorificarte y para honrarte. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, amén. Mis amados, Dios les bendiga.